Apláudele al Señor. Aplaude al Señor, aplaude al Señor, aplaude al Señor. Vamos. Un minuto. Eso es. Eso es. Gracias, Espíritu de Dios. Lo habéis hecho. Sois buenos, muy buenos. Pueden tomar asiento. Voy a pedir, se lo he comentado antes a los sugieres, ahora vamos a dar un descanso a Carmelo, a Geray, si queréis, necesitáis tomar un agua, sentaros un poquito después, 15 o 20 minutos, os necesitaré para que me acompañéis, porque hoy el tema es un tema de esos que cuestan predicarlos, no porque en sí es complicado, pero es algo, yo por lo menos, que no he escuchado de nadie. No digo que yo sea el único ni que sea el exclusivo en el mundo mundial, pero es algo que personalmente el Señor me ha hablado y que no he escuchado ni he leído de nadie. Entonces es complicado y es el tema del sonido. Mira, wow, qué herejía. El tema del sonido. Y ahora van a ver qué importante es el tema del sonido. Así que voy a pedir a estos dos cracks de momento, después pediré que pase por aquí 15, 20 minutos, no más. Geray y Carmelo. Amén. Estoy algo nervioso. Primero porque he llegado tarde y he visto la ceja del pastor así un poco levantada y eso impone respeto. Yo te pido perdón, os pido perdón a mi amado pastor, Padre Espiritual. Y segundo porque, no lo digo por decir, estoy, ¿cómo expreso esto? Envuelto en una atmósfera. Y la última vez que yo prediqué bajo esa atmósfera, aquí se metió un ángel y ocurrieron cosas. Esta mañana hablaba con el Señor y yo le decía por el tema que es complicado. Yo si quieres escribo sobre esto y probablemente, si el Señor me lo permite, bien a modo de escuela o bien como libro único, yo te lo desarrollo, Señor. Pero predicarlo es complicado. Y el Señor me envolvía en mi habitación, me hablaba, y después Raquel, ¿dónde está?, lo confirmaba. Yo no he hablado con ella, no le he dicho de lo que iba a predicar, y el Señor se lo revelaba a Raquel mientras ministraba. Y uno de los puntos que voy a hablar ahora y que voy a predicar es sobre Pablo y Silas y el sonido, la frecuencia. Qué bueno. ¿Por qué es tan importante? Amén. Así que vamos directamente y vamos a ver primero de manera natural qué es el sonido. Amén. Así que conectados ahí. Sonido en sí mismo no es la palabra. Y necesito que me pongan atención y pido al Espíritu de Dios que me dé la capacidad para explicarme correctamente. No es la palabra en sí sonido, sino la frecuencia del sonido. Sonido es una palabra que viene del latín y que no tiene mucha más profundidad. Es sonus. No tiene mucho más. Es ruido, resonancia o vibración audible. Pero todo sonido tiene una frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es la cantidad de vibraciones que ocurren en un periodo de tiempo durante un sonido. Repito, la frecuencia es el número de vibraciones
que ocurren en un tiempo determinado en un sonido. Eso es la frecuencia. Por lo tanto, por la frecuencia es que existen diferentes sonidos. Si no, todos los sonidos serían igual. ¿Me están siguiendo? Hay sonidos más altos. Sígame. Hay sonidos más bajos. Hay voces más graves, más agudas. Voces que te dan como tiricia. Estomagantes, de estas que se clavan. Que no puedes escuchar. Esto es por la vibración del sonido, por la frecuencia del sonido. Y todo sonido precede a una creación. Y ahora me van a entender. Levante su mano conmigo y vamos a comenzar de esta manera. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. En mi boca hay un milagro. No lo digo yo, lo declara la palabra. La palabra declara que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, en la boca. Y en sí la boca no tiene nada, entonces ¿qué es? El sonido que tú emites. La vibración, la frecuencia de sonido que tú emites, ¿tiene vida o tiene muerte? Qué bueno. Entonces, podemos ver que donde hay sonido, hay movimiento. Donde hay sonido, hay transferencia. ¿Cómo creen que se activan y cómo creen que se pasan o cómo creen que trabajan la mayoría de las maldiciones? Por palabras. Por sonido. Por boca. La mayoría de las maldiciones, y esto lo hablaba el otro día en un live, hablando de la identidad, la edad de 12 años es una edad profética en el que hay un despertar de conciencia. Por eso vemos a Jesús que se pierde durante 3 días en las fiestas y lo encuentran en el templo, y la palabra nos declara que es a la edad de 12. Porque hay un despertar de conciencia espiritual a los 12 años. Pero desde los 12 años hasta los 12, incluso en la gestación, y esto lo hemos visto, antes de que el hombre vea la luz, antes de que el hombre tenga un oído físico para escuchar, ya tiene un oído espiritual. Incluso en la gestación el bebé puede escuchar. Y depende del sonido que él escuche, depende la melodía, la frecuencia que él escuche, eso ayuda incluso a su formación. Le ayuda de tal manera que incluso para el caminar, para desarrollar el habla. Igualmente, los sonidos que escucha, como decía, se transfieren por boca. Desde los 12 hasta los 12 años, desde los 0, hasta los 12 años, toda palabra que ha salido por su núcleo familiar, por la boca de su núcleo familiar, lo bendice o lo maldice. ¿Qué es eso? Sonido. Frecuencia. Satanás no necesita más. Satanás no necesita una base teológica. Necesita que lo ignores. Necesita que no lo sepas, que lo pases por alto, pero que lo utilices. No necesita que seas un gran teólogo, ni que tengas mucha Biblia, ni nada de eso. Simplemente que ignores sus maquinaciones, como dice Pablo, pero que las utilices. Entonces en tu boca, en su boca, hay un milagro. En su boca está el sonido de su próxima transición. En su boca está el sonido de su próxima sanidad. En su boca está el sonido de su próximo contrato de trabajo. En su boca está el sonido de su próximo proyecto. En su boca está el sonido de su matrimonio. En su boca está el sonido de la restauración de su matrimonio. En su boca está el sonido de que para que Dios haga o deshaga, o bien para que Satanás trabaje. ¿Estás siguiendo? Amén. Ok. Como decía, hay sonidos más bajos, más altos, no todos vibran al mismo ritmo. Dale ahí, máquina. Dale ahí. No todos vibran igual, no todos van al mismo ritmo. Esto lo sabemos. Por lo tanto, el sonido, dale sin miedo. Estáis con laches, no. Testigo de Jehová, no, Por lo tanto, por eso,
Hay profetas que vibran a una frecuencia. Aunque usted no sea profeta, usted es profético porque pertenece al cuerpo de Cristo y en usted hay un sonido celestial implantado, impuesto por diseño por el cielo que le hace vibrar a cierta frecuencia. Sígueme, vamos. Despertaros ahí. Hay una frecuencia en usted que le hace vibrar, que le hace trabajar a una frecuencia diferente al resto. Lo que usted declara por su boca puede ser totalmente diferente del que tiene al lado, porque trabaja a una frecuencia diferente, pero trabaja igualmente en el espíritu. Por eso hay profetas que trabajan a una cierta frecuencia. Hay profetas que trabajan a la frecuencia de naciones. Hay profetas que trabajan a la frecuencia de familias. Hay profetas que trabajan a la frecuencia de los milagros. Hay profetas que declaran y que trabajan a la frecuencia del sonido celestial, donde se crea milagros creativos. No todos tienen la misma frecuencia, pero todos tienen sonido. ¿Me está siguiendo? Levante su mano y diga conmigo: yo no soy profeta, pero soy profético. Y tengo un sonido que Dios ha puesto en mí y que hoy voy a desatar, que hoy voy a soltar por mi boca, y así se va a hacer. Conforme yo declare, el sonido del cielo, el sonido del Espíritu se va a implantar en este lugar. Apláudele al Señor. Eso es. Por eso dice Juan 10:27, y habla Jesús. Dice: mis ovejas, ¿qué hacen mis ovejas? Oyen mi voz. Mis ovejas, está hablando Jesús, oyen mi voz. ¿Qué está hablando? Los míos están sintonizados a mi frecuencia. Da igual en qué momento te apartaste, da igual en qué momento caíste, da igual en qué momento perdiste lo que sea, lo que fuere, da igual lo que te haya ocurrido, te ocurrirá o te ocurra. Mis ovejas oyen mi voz. Estás sintonizado a la frecuencia del Padre. Y esto te lo demuestro por Biblia, que estás diseñado totalmente y 100% hecho para escuchar la voz de Dios. Miren, pasa por ahí un impío, uno que no quiere saber nada de Dios, un pecador, un asesino X, que no es cristiano, pero está diseñado de manera que puede escuchar la voz de Dios. La voz de Dios es inherente al ser humano, y esto te lo demuestro por Biblia. La primera puerta que se abre para escuchar la voz de Dios es la conciencia. ¿Qué ocurre? Que el que ha pecado, el que está en el mundo, el que ha entenebrecido esa conciencia, tiene su conciencia cerrada. Pero no quiere decir que no pueda, sino que la ha dormido. Pero poder, puede. ¿Cómo es esto? Adán cae en Edén. Pecan. Están en la gloria, ¿eh? Están en la gloria. ¿Sabes qué es lo primero que ocurre después de que Adán y Eva caen en Edén? Habían pecado. ¿Sabes qué les precede? ¿Sabes qué le ocurre seguidamente? La voz de Dios los llama. ¿Y sabes qué ocurre? Adán y Eva lo escuchan. ¿Qué dices? Sí, léelo. Léelo, está en el Génesis. Génesis 3, léetelo. Adán y Eva caen, pecan, se separan y se escucha la voz de Dios que caminaba con ellos en el huerto por aquel entonces. Dice la palabra que dice:
¿Dónde estás, Adán? ¿Qué pasa? ¿Que Dios tiene problemas visuales? ¿Que no sabía dónde estaban? ¿En ese momento la omnisciencia de Dios había parado? Lo que Dios nos está enseñando es que estás diseñado de manera inherente, aunque hayas pecado, para que la voz de Dios esté en ti, sí o sí. Dice que Adán y Eva tuvieron miedo. ¿Cómo tuvieron miedo? Porque escucharon. Aunque habían pecado y habían caído, escucharon la voz de Dios y tuvieron miedo. Se escondieron. Dice que se taparon con hojas, pero la voz de Dios, aun con el pecado, siguió retumbando en ellos. Siguió retumbando en ellos. Siguió retumbando en Edén. La voz de Dios es inherente al hombre. Y la voz de Dios sigue creando. Los veo muy serios. La voz de Dios sigue creando y es inherente a usted. Y ahora te lo demuestro. Por eso dice Romanos 8:5: los que viven conforme al Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿De qué depende tu conducta? De tu pensamiento. Conforme piensas, actúas. Si en tu pensamiento, si en tu alma está retumbando la voz de Dios, vas a actuar como Dios quiere y dice. Los que viven en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Pero ahora los que viven por la carne, estas cosas les son locura. La predicación de la cruz les son locura. No lo logran entender. Porque su conciencia, donde captamos la voz de Dios, está cerrada, está entenebrecida. El problema no es que no puedas escuchar la voz de Dios. El problema es qué voz estás escuchando. A qué sintonía, a qué frecuencia estás vibrando. ¿Dónde estás conectado? ¿Dónde has puesto tus oídos, Adán? ¿Dónde has puesto tus oídos que estás caminando de manera incorrecta? Que estás buscando como el GPS, pero no hay forma. No te logras conectar. Y es que a la voz que tú te conectas, a la frecuencia que tú te conectas, va a gobernar tu vida. Los que viven por el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. A la frecuencia que tú te conectas es lo que va a hacer que tú determines. A la frecuencia que tú te conectas va a hacer que tú obedezcas o que no obedezcas. A la frecuencia que tú caminas va a hacer que las cosas sucedan o que no sucedan. ¿Por qué llevas tanto tiempo esperando ese milagro? ¿Por qué llevas tanto tiempo esperando que Dios te abra puertas? ¿Por qué llevas tanto tiempo esperando que Dios te lleve fuera? ¿Por qué llevas tanto tiempo esperando que ocurra? ¿Por qué llevas tanto tiempo esperando esos papeles, ese contrato? ¿Por qué llevas tanto tiempo esperando por esa sanidad? Porque te estás sintonizando otra frecuencia. Te estás sintonizando otra frecuencia. Pero hoy la voz de Dios viene para... La fe viene por... Ayúdenme a predicar. Por el oír. Y ahí paramos el versículo. La fe viene por el oír. Y si te predican, pues viene la fe. Y ole. Chimpún. La fe viene por el oír. Y dice, y el oír. Y el oír. No vas a oír si no es palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Puedes estar aquí predicando y es palabra de Dios, ¿sí o no? Amén. Pero si no estás sintonizado a la frecuencia, es palabra de Dios, no deja de ser palabra de Dios, ¿eh? Y yo me puedo parar aquí y leerte los 66 libros de la Biblia.
Queridos hermanos, Romanos 8:5, los que viven conforme al Espíritu. ¿Sí o no? Así es. ¿Es palabra? Amén. Amén. ¿Y qué va a ocurrir? Nada. Nastis. Porque la fe viene por el oír, pero el oír palabra. ¿Qué es la palabra? La palabra está plasmada en un libro, pero no es un libro. Ahí se ha chafado. La palabra está plasmada en un libro, pero la palabra no es un libro. Si en el Antiguo Testamento dice que Abraham escucha la voz de Dios y que le dice, sacrifícame a tu hijo, ¿cómo hace Abraham para coger una Biblia? Si no existía, no estaba escrita en ese tiempo. No había un libro que Abraham pudiese consultar para decir, sí, realmente me está hablando Dios, porque aquí no tenía una guía. No había un libro. Nosotros lo tenemos, gracias a Dios, lo tenemos plasmado. Pero la voz de Dios no termina con un libro. Dios no termina con un libro. Dios no termina con un compendio de libros. Dios es Dios y dice que su gloria no la puede contener los cielos, que su gloria no la puede contener la tierra, que no hay, es así, pastor, que no, nada puede contener su gloria. Entonces, ¿cómo hacía Abraham? ¿Cómo hacía para escuchar? ¿Cómo hacía para que esa fe viniese sobre él? ¿Cómo hacía para saber ciertamente que tenía que llevar a su hijo a sacrificarlo y llevarlo tan contento a pie juntilla, subirlo al monte, levantar el cuchillo y volver a escuchar en el momento exacto, antes de sacrificarlo, que le digan, para? ¿Cómo hace? No está leyendo. La palabra es Él. ¿Cómo lo hacían entonces? Cada vez que escuchaban la voz de Dios tenían un encuentro con Él. ¿Se entiende ahora? Amén. ¿Se entiende ahora con qué seguridad? Yo les hablo por mí. Yo les soy sincero. No tengo otra manera de predicar, perdonadme. Pero yo ahora mismo escucho una voz en mi interior que me dice, sacrifícame a tu hija. Y yo le digo, te reprendo, Satanás. ¿Es así o no es así? ¿Cómo hace Abraham? ¿Qué seguridad tiene, machote? Tenían encuentros con Él. Tenían encuentros con la palabra. Tenían encuentros con el sonido. Tenían encuentros con la frecuencia. Y ahora vamos al Génesis y se lo voy a demostrar. Toda creación es precedida por un sonido. Miren, durante la Alemania nazi, el señor Adolfo, por llamarlo de alguna manera, era un hombre, por llamarlo de alguna manera, que le encantaba la brujería, le encantaba la hechicería. Le encantaba el esoterismo. Era un hombre que intentó buscar la lanza, por ejemplo, que traspasó el costado de Jesús. Intentó buscar el cáliz donde bebió Jesús. Intentó buscar muchos objetos sagrados. Era un hombre que estaba metido en ese mundo. De ahí toda su maldad también. Y al principio, cuando él comienza a levantar todo ese movimiento, con los consultores que él tenía, él hacía sesiones periódicamente, muy seguidas. Cuando digo sesiones, es sesiones de brujería, hechicería, sacrificios. En una de esas sesiones, lo primero que le dicen es: utiliza el sonido para manejar las masas. Utiliza el sonido para manejar las masas. Y el señor Adolfo no se le ocurre otra cosa que comenzar a levantar un himno, a levantar propaganda. Les ponían el himno todas las mañanas y comenzaron a trastornar sus oídos. De hecho, hay una historia que cuenta, ahora no lo sé exactamente, pero los científicos, los que estudian esto, los astrólogos,
dicen que en el universo hay un sonido continuo y que es una frecuencia de sonido, no sé si son 440 hercios, 430. El caso es que Adolf Hitler quiso cambiar esa frecuencia, no sé si es de 430 a 440, pero la quiso cambiar para trastornar y manejar las masas, para trastornar al ser humano. Fíjense la maldad y cómo sabía. Sabía que el sonido crea. ¿Y cómo sabes esto? La palabra declara que cuando se crea Luzbel, ¿qué dice la palabra? Creo que es en Ezequiel. El primor de tus tamboriles, de las flautas y de instrumento estuvieron preparados el día de tu creación. ¿Qué hubo? ¿Qué conocía muy bien Luzbel? ¿Qué era Luzbel? Adorador. Se entiende que era quien dirigía, para que me entiendan, la banda del cielo. La adoración. Cuando Luzbel cae, lo primero que intenta es trastornar el sonido del hombre. ¿Cómo? Con manipulación. Que os ha dicho Dios que si coméis de este árbol, ¿qué intenta hacer en ese momento? Cambiar el sonido del hombre. El sonido del hombre estaba en la frecuencia de Dios continuamente, pero Satanás intenta distorsionarlo desde el momento y desde el minuto 1. Y comienza, y esta es mi interpretación personal, yo soy responsable de lo que creo. Creo que en Edén no fue la única conversación que se tuvo. La Biblia nombra y declara esa conversación. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre que alguien cae, cuando alguien se equivoca, podemos equivocarnos puntualmente, pero para un cristiano, cuando cae en pecado, hay primero una perforación del alma. Hay un trabajo. Eso de que caigo de un día para otro y el diablo me ha engañado, que ha sido el demonio. Mentira. Ha habido un trabajo anterior. Ha habido una sedición contra tu alma. Ha habido una sedición contra tus oídos, contra el sonido de Dios en ti, contra tu identidad. Por eso les dice, es que si acaso vais a comer de aquí, no os convertiréis o seréis como... Está trabajando, pero yo creo que no es la única conversación. Hubo un trabajo en esos oídos. Estando en la gloria, no caes de un día para otro. Y dirás, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Levante su mano conmigo, pero con ganas. Y repita, con fuerza. Todo lo que Dios habla, se tiene que ver. Todo lo que Dios habla, se tiene que ver. Salmos 33:9. Acompáñame, Enrique. Salmos 33:9. No lo digo yo, ni me lo invento yo, ni es una invención mía. Porque Él dijo, Salmos 33:9, y fue hecho. ¿Qué hubo ahí? Él mandó y existió. Génesis 1, 2 y 3. Y atención aquí, porque dice, te lo voy a leer en orden cronológico. Sigue ahí, Enrique. Génesis 1, 3 al 5. Y dijo Dios, sonido, frecuencia. ¿Qué antecede el sonido y la frecuencia? Creación.
sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Génesis 1, 3 y 5. Pero dice más abajo, Génesis 1, 16. Hizo Dios las dos grandes lumbreras. Si en el 1.3 te dice, sea la luz, y en el 1.16 te dice que creó las dos grandes lumbreras, ¿qué luz es esa? ¿De qué luz está hablando? Para que algo se cree en orden y por la única fuente genuina, tiene que estar presente la persona de Jesús. Para que algo se cree en orden, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, hágase la luz. Para que algo se ordene y se cree, Jesús es la única fuente genuina de creación. Satanás tiene sonido, pero es un sonido de mentira. Por eso intentó manipular, por eso manipuló a Adán y Eva. No podía crear, pero podía manipular. Pero ahora bien, cuando Dios dice, hágase la luz, está presente el orden, está presente la persona de Jesús. ¿Y cómo sé que es la persona de Jesús? Te lo leo muy claro. Evangelio de Juan 8:12. Otra vez dijo Jesús y les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, y la luz de la vida. Evangelio de Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en mí permanezca no ande más en tinieblas. Cuando la fuente de sonido genuina está presente en tu vida, estás conectado a la sintonía del cielo, has recuperado tu derecho legal de crear, las puertas se tienen que abrir, la enfermedad se tiene que marchar, las tinieblas tienen que desaparecer, la frecuencia rompe cadenas, la frecuencia trae libertad, la frecuencia trae sanidad. ¿Cuántas notas musicales hay? ¿Cuántas notas musicales hay, Nano? ¿Cuántas notas musicales hay? Do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Cuántas son? 7. Eso es bueno. Ayúdenme a predicar, aunque se equivoquen, no pasa nada. Prefiero eso que verlos tan serios. 7. ¿En cuántos días se creó el mundo? 7. Vamos, ayúdenme. 7. ¿Qué hubo? Sonido. Ayudarme. Geray, Carmelo, si podéis. Ponedme por aquí si podéis la silla para que estén cómodos. Voy a terminar pronto. Y bueno, dirás, ¿cuándo ese sonido? ¿Cuándo ese sonido Dios lo puso en mí? ¿En qué momento? Dice que en 7 días se hizo la creación. Y dice que en uno de esos días dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Qué hizo primero? Al hombre. Declaró, habló. Antes de formarlo, lanzó el sonido. Antes de formarlo, lanzó el sonido. Cuando Dios lanza un sonido, quédate con esto, cuando Dios lanza un sonido, aunque todavía no se haya manifestado, ya se ha creado. Así es.
Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. ¿Cuál es la imagen y cuál es la semejanza? Todavía no estaba creado ni había tomado barro de la tierra, como dice la palabra. Aunque no estaba manifestado todavía, cuando todavía Adán no se había levantado de la tierra, por así decirlo, ya estaba creado porque el sonido lo precedía. Dirá, oh, qué herejía. Colosenses. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. ¿Cuándo se manifiesta Jesús? ¿Cuándo hubo una palabra que dio derecho legal para que se formase aunque todavía no estaba manifestado? Génesis 3:15. Habla Dios y le dice: tú, hablando a la serpiente, la herirás en el calcañar, pero ella dará a luz y pondré enemistad entre tu simiente y su simiente, porque habrá uno que aunque todavía no se ha manifestado, aunque todavía no se ha hecho carne, pero el sonido precede a la creación. Tengo un as bajo la manga, tú nos has hecho caer aquí, pero el sonido va más rápido que tú, va más rápido que la luz, va más rápido que la maldición, va más rápido que cualquier sonido diabólico que haya podido llegar a tus oídos, cualquier maldición que te hayan lanzado. María, vas a dar a luz. Génesis te lo anuncia, aunque todavía no estaba encarnado. Génesis te lo anuncia. Pondré enemistad entre tu simiente, hablando a la serpiente, y la simiente de ella. ¿Me están siguiendo? Ahora podemos comprender muchas cosas. Dice que lo forma del polvo de la tierra y sopla en él. Y dice que el hombre fue un ser viviente. Te estoy dando mucha base, yo que tú apuntaría. Pero cuando entiendas y comprendas esto, yo sé que muchos quizás no me están entendiendo. Pero como entiendas y comprendas esto, no hay quien te pueda parar. No porque lo diga yo, no te estoy dando un devocional, te estoy dando una clave, te estoy dando una llave. Tu propósito es imparable. El sonido que Dios puso en ti tiene que ver con tu propósito, tiene que ver con lo que Dios te ha diseñado, tiene que ver con lo que Dios te ha llamado, tiene que ver con lo que Dios te ha dicho. Y hay un sonido que precede a tu propósito, hay un sonido que precede a tu creación, hay un sonido que precede a lo que Dios te ha dicho, hay un sonido que ya ha formado aunque todavía no se ha manifestado. Y ese sonido vino con el soplo del aliento de Dios. En otro de los momentos Jesús los toma aparte y les dice: recibir el Espíritu Santo. Ahora sois capacitados. Os pongo en sintonía, la sintonía que Satanás había hecho que perdieseis. Os pongo en sintonía para que podáis cumplir, para que podáis hacer y para que podáis llevar todo lo que el Padre os ha dicho, todo lo que os ha prometido, todo. Y a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cómo es que soy capacitado para eso? Porque hay un sonido que lo precede. El Espíritu de Dios está en ti. El soplo de Dios está en ti. El sonido de Dios está en ti. Sigue caminando si quieres por la carne. Ahora si quiere que venga Satanás y te diga: no sirves para eso. ¡Ójale el mundo! No
No vales para eso, no eres llamado para eso. No tienes las herramientas, no tienes la capacidad. Hay un sonido que te precede. Está cargando la atmósfera. Ahora entendemos muchas cosas. Aunque en el Antiguo Testamento no moraba el Espíritu Santo continuamente, ¿lo saben? ¿Qué necesitaban? Que viniese el Espíritu. ¿Es así? Que viniese el Espíritu y entonces profetizaban. No podían, no tenían el grifo abierto. Pero hoy el Espíritu de Dios está en ti. El Espíritu de Dios es hecho uno contigo. El sonido del Espíritu de Dios está puesto en ti. Y por creación puedes escuchar la voz de Dios, sí o sí. Es por eso que dice Josué que Dios los manda a conquistar una tierra, a conquistar algo que estaba vallado. Eso es, Enrique. No sé si tendrá sofá. Mira. Dios manda al pueblo de Israel, Antiguo Testamento, a conquistar una tierra que estaba limitada, estaba vallada, no se podía entrar. La tierra de Jericó. Y les dice, dar vueltas sobre ella. Pero llegado el momento, cuando deis de esas 7 vueltas, deis la última, vais a hacer algo. Suena, Yeray. Terminan de dar las 7 vueltas y dice el libro de Josué 6:20. Ahora te explico qué es. No te estoy hablando de la totalidad del sonido. Te estoy hablando de un sonido. Es el sonido teruá. Es el sonido teruá. Es un sonido de guerra que va unido a tu propósito y que hace que sea cual sea la circunstancia, tiemble la tierra. Y no, te lo voy a declarar por palabra porque no me lo invento yo. Es el sonido teruá. Es el sonido moed teruá. Cita divina. Tu propósito, dice la palabra, que se tiene que cumplir sí o sí. ¿Por qué? Porque no es tuyo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Su propósito en mí. Si depende de ti no se cumple. Si depende de tu capacidad no se cumple. Pero cuando hay un sonido que lo precede, cuando hay una palabra que se ha lanzado desde el cielo, tu espíritu ha cargado algo que es imborrable. Dios te manda a conquistar murallas, a conquistar ciudades, naciones, pueblos, a levantar familia, a conquistar tierras, a hacer milagros, a ayudar a los oprimidos, a sanar enfermos. Hay un sonido que lo precede y te lo estoy dando por derecho legal. Yo me volvería loco. Te lo estoy dando por derecho legal. Josué 6:20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo oyó el sonido de la bocina, gritó con vocerío y el muro se derrimbó. El pueblo luego subió a la ciudad, cada uno derecho hacia
hacia adelante, la tomaron. ¡Oh! Sonido Moesterua, cita divina, sonido divino. ¿Lo estás entendiendo? ¿Lo estás entendiendo? Ponte en pie. Yo voy a terminar. Pero ahora podemos entender muchas cosas. Oh. Ahora podemos entender muchas cosas. ¿Qué pasó con Pablo y Silas? ¿Qué pasó con Pablo y Silas? Los capturan, los azotan, les dan la paliza de su vida, los meten en prisión y los meten en el calabozo de más adentro. Pero Pablo es alguien inteligente y Pablo es alguien con revelación. Pablo había entendido algo. Dios me ha dicho, estando dentro de la cárcel esposado, de la cárcel de más adentro, Dios me ha dicho, ve a tal lugar, predica mi palabra, sana enfermos, liberta oprimidos, levanta a los muertos, que Cristo sea glorificado. Mientras estoy atado, mientras no tengo salida, mientras manda habla del calamar. Pero Pablo recuerda algo. Pablo no, te puedo asegurar que Pablo no lo hace por hacer. No lo hace por hacerse el espiritual. No. Pablo sabe que en Jericó había una imposibilidad. Pablo lo había leído. Pero Pablo sabe también que allí mismo en Jericó hubo un hombre llamado Bartimeo, que cuando Jesús pasó justamente por Jericó, dice que levanta un clamor y le comienza a decir, sáname. Está desatando sonido. Sáname. Y dice que los discípulos lo mandan callar, lo escuchaban desafinado, pero hay una declaración de aquel Bartimeo que lo rompe. Sáname, hijo de David. Cuando declara y obedece, hijo de David está reconociendo a Jesús. Su sintonía se pone afín con la del Espíritu. Hijo de David, sáname. Y dice que tirando la capa se acerca a Jesús y dice, quitad en medio que hay que sanarlo, quitad en medio que ha desatado sonido. Y Pablo allí parado se recuerda, no tengo las vestiduras sacerdotales, estoy sucio, estoy manchado, me llega por encima de las rodillas, perdóname, las aguas fecales, porque estaba en el pozo de más adentro, las espaldas abiertas, pero dice, ay, que me quiten lo bailado. Silas, Silas, Moesterua, Moesterua, Moesterua. Y dice que comienzan a levantar un clamor. Dice que cuando comienzan a levantar un clamor de adoración, un clamor de obediencia, un clamor creyendo que su propósito se tenía que cumplir. Dice, Hechos 16:25, pero a medianoche, cuando todo estaba más oscuro, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Entonces sobrevino un de repente, pasa por aquí el coro, por favor. Entonces sobrevino un de repente
Un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El sonido precede a la creación. El sonido precede a tu propósito. El sonido precede. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? ¿Cómo es eso de que declaran? ¿Cómo es eso de que pueden declarar? Yo declaro. Pablo dice, creí. Creí, por lo cual hablé. ¿Cómo no voy a declarar lo que Dios me ha dicho? ¿Cómo no voy a declarar los derechos legales que Dios me ha dado? ¿Cómo no voy a declarar sanidad cuando tengo Isaías 53? Por sus llagas fuimos sanados. ¿Cómo no voy a declarar cuando Salmos 118 me dice Jehová cumplirá su propósito en mí? ¿Cómo no voy a declarar cuando Marcos 16 me dice a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, tomarán serpientes en sus manos y beberán cosa mortífera y no les hará? ¿Cómo no voy a declarar? Hay un sonido cargado en mi espíritu. Hay un sonido cargado en tu espíritu. Con esto voy a terminar. Aguántame 2 minutos, voy a terminar. Pero para que veas que hay derecho legal para esto, para que veas, entiendas y comprendas que hay derecho legal para esto. Mira. Dice la palabra. ¿Cuántos saben que había un velo que nos separaba? Un velo que nos hacía no estar en sintonía con Dios. ¿Cuántos lo saben? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo estaban separados por un velo. Se cree y dicen los entendidos que ese velo pesaba unas 7 toneladas. No era una cortina, Era un velo de 7 toneladas. Dice la palabra, de forma literal, para que tú veas el poder que tiene tu clamor, el poder que tiene tu adoración, el poder que tiene tu sonido, el poder que tiene tu obediencia, el poder que tiene que tú le creas lo que Dios te ha dicho que se va a cumplir sí o sí. Dice la palabra de forma literal y con esto termino. Evangelio de Mateo 27, 50, 51. Mas Jesús, habiendo clamado a gran voz. ¿Qué hay? ¿Qué es eso? Sonido, adoración, clamor. Ese sonido no es un sonido de dolor. Es el sonido Moed Teruah. Se utiliza la misma palabra, se utiliza cita divina. Cita divina. Se utiliza Moed Teruah. Habiendo clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Cuándo ocurrió?
Cuando se desató el sonido, cuando desates el sonido que hay en ti, cuando desates la adoración que hay en ti, cuando desates el clamor que hay en ti, se va a romper el velo que te separa, entiéndeme. Se va a romper lo que te separa de la presencia de Dios, de lo que te separa de tu propósito. Escucho las de avivamiento descender. Escucho las de avivamiento descender. Escucho las de avivamiento descender. Sonido del cielo. Levanta un clamor ahora. Levanta un clamor ahora. El Espíritu de Dios, yo no voy a orar por nadie. El Espíritu de Dios va a desatar algo poderoso aquí. Mira, tengo 5 minutos. Va a desatar algo poderoso aquí. Comienza a desatar un clamor. Comienza a desatar un clamor. Comienza a clamar a gran voz. No es un grito, es el sonido del cielo. Es el sonido del cielo, es el sonido del Espíritu puesto en ti. Vamos. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Más en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, se está intensificando la presencia de Dios. Oh, más. Esto se trata del corazón, se trata del espíritu, se trata de tu adoración, se trata de lo que tú cargas y no lo has entendido. Las iglesias no lo han entendido, los pastores no lo han entendido. En el nombre de Jesús, más, en el nombre de Jesús. Más en el nombre de Jesús. Más en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, levanta tus manos, ya estamos terminando. Un minuto. Un minuto. Eso es, un minuto. Suena Yeray ahí, por favor. Suena Yeray. Suena. 2 minutos, se va a desatar algo poderoso. Créeme. Eso es. Más. En el nombre de Jesús. No hace falta gritar, no es un grito. No es un grito. Esto los pastores no lo han entendido, las iglesias no lo han entendido. Vamos a levantar una alabanza y vamos a tomar una ofrenda. Y tomamos la alabanza, la adoración como un espacio para rellenar. ¿No lo han entendido? Porque tales adoradores busca. Tales adoradores busca, tía. ¿Qué adoradores? ¿Quiénes son? Que adoren en espíritu y en verdad. No te está diciendo que tengas una buena voz. No te está diciendo que... No. Está diciendo, estoy buscando a alguien para depositar el sonido del cielo que se había perdido. Eso es lo que te está diciendo. Y no lo hemos entendido. No, es que... Mira, me está entrando la vena. Está saliendo por aquí la vena, Jiménez. Es que si estás aquí, después no puedes ganarte la vida con la música. La música que yo toco, la toco con mis manos. La adoración que yo cargo, la cargo en mi espíritu. Esté donde esté, yo soy el que soy. Esté donde esté, yo soy un adorador. Y si es el instrumento que Dios me ha dado para ganarme la vida, gloria a Dios. Pero no lo han entendido. No. Tú como eres artista,
Como tienes un sonido predeterminado, configurado, quítate de ahí y ponte a vender pares de calcetines. No lo han entendido. El sonido es en el Espíritu. El sonido es en el Espíritu. No es tu voz. Gloria a Dios por tu voz. No es lo bien que tocas el instrumento. Lo vas a tocar igual. Aquí y en la China. Igualmente tu espíritu va a ser el mismo y va a cargar lo mismo aquí y en la China. Por eso los hombres y las mujeres de Dios son prosperados allí donde vayan, aquí y en la China. Porque hay un sonido que lo precede. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Se trata de obediencia. Se trata de cargar el sonido del cielo. Ya terminamos. Creo que no puedo con esas cosas. Limitan la adoración a 4 notas musicales. Limitan la adoración a 4 paredes. La adoración soy yo. El que se ofrece en adoración soy yo. El que se ofrece como sacrificio vivo en adoración. El que rinde culto racional soy yo. Religioso. Un minuto. Así es que siguen los enfermos en las butacas. Así es que siguen los endemoniados calentando los bancos. Así es que siguen de la misma manera porque no hay sonido. No hay sonido. No hay sonido. No hay obediencia. No son capaces de romper los paradigmas. No son capaces de romper las estructuras. No son capaces de creer que dando vueltas se caen los muros. No son capaces. Su corazón. Somos uno con el Padre, uno con el Hijo, uno en el Espíritu. Y declaramos y oramos lo que está en el cielo. Último minuto. Levanta tus manos. Último minuto, levanta tus manos. No voy a orar por nadie, pero voy a hacer una oración global. Espíritu de Dios. El Señor me marcaba en esta mañana esta dirección. Yo voy a orar en esta dirección y con esto vamos a cerrar. Padre, en el nombre de Jesús, la misma fe que me hace saber que tú moriste y resucitaste al tercer día dejando la tumba vacía, es la misma fe que pongo ahora para saber que Isaías 53 declara, y yo declaro a voz en cuello que lo creo así, a pies juntillas, que por tus llagas fuimos sanados, que tú cargaste con nuestra enfermedad. Levanta tus manos allí donde estás. Yo voy a orar por todo enfermo ahora en el nombre de Jesús. Es el último minuto y con esto vamos a terminar. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad sobre todo cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Sobre toda enfermedad ahora en el nombre de Jesús. Yo declaro sanidad sobre todo cuerpo en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad, se llame como se llame, te ordeno. Escucha mi voz ahora en el nombre de Jesús. Sube y sale en el nombre de Jesús ahora. Te marchas y declaro sanidad sobre todo cuerpo. Declaro en el nombre de Jesús que todo bulto ahora se marcha. En el nombre de Jesús declaro que todo tumor, declaro que todo cáncer cae ahora. En el nombre de Jesús se seca, se seca. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda enfermedad de los huesos. En el nombre de Jesús, toda imposibilidad,
toda psicomotricidad. En el nombre de Jesús, toda artrosis, reuma. En el nombre de Jesús, todo lo que dificulta el oído, el habla, todo espíritu sordo y mudo, sale. Sale. En el nombre de Jesús, ahora. Fuera. En el nombre de Jesús. 30 segundos, aguanta allí. En el nombre de Jesús. Todo bulto alojado, todo espíritu alojado en los cuerpos a forma de enfermedad, en el nombre de Jesús, se marcha. Ahora. Y declaro sanidad, tomando derecho legal, en el nombre de Jesús. 30 segundos. Ya terminamos. Ya terminamos. Más, 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 en el nombre de Jesús. Más. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Dale gracias. Compruébate. Compruébate. Haz lo que no podías hacer. El Espíritu de Dios está aquí. Compruébate. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Sin más, yo creo en un Dios que sana. Yo creo en un Dios que habla. Yo creo en un Dios que liberta. Compruébate en estos días. Haz lo que no podías hacer. Hazte las pruebas que tengas que hacerte. Igual que aquí en el internet, me da igual. El sonido de Dios no tiene barreras. Sea cual sea la enfermedad. En el nombre de Jesús. Sin más, que Dios les bendiga. Muchas gracias. Nos vemos el martes en el tabernáculo a las 6:30 de la tarde. Que Dios les bendiga. Y hasta el martes.